Acaba de salir al frente la administración israelí a hacer una demostración, un comentario que según ellos era una buena noticia. Iban a demostrar algo a la comunidad internacional. Sin embargo, lo que han hecho es generar el efecto contrario. Y es que lo que acaba de declarar Israel sencillamente demuestra que el escenario que se vive en Oriente Medio es peor del imaginado. ¿Qué es lo que han dicho? Vamos a comentarlo. Las fuerzas de defensa de Israel acaban de informar que han terminado con un miembro de alto rango del movimiento palestino Hamás. Claro, esta sería una noticia, digamos, dentro de lo que cabe, entendible, sobre todo porque el propio Benjamín Netanyahu ha dicho que ellos tenían que terminar con Hamás de la faz de la tierra. El problema es lo siguiente: lo han hecho en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, donde hay millones de personas refugiadas, protegiéndose precisamente de los ataques de la nación hebrea. Así como lo escuchan, claro, se suponía que el propio Benjamín Netanyahu dijo que había hablado con diferentes altos cargos dentro de Israel para programar pues una suerte de salida de emergencia de los civiles para que empiecen a salir de la zona de Rafah, que iban a empezar precisamente ataques en esta región que es limítrofe ya con Egipto. Ya no hay dónde ir básicamente, pero aparentemente el escenario es diferente y ya iniciaron los ataques. El ejército de Israel habría identificado entonces al miembro neutralizado como Ahmed Aliuki, el cual era el encargado de garantizar la seguridad de los principales líderes de Hamás y además era el comandante de mayor rango en Rafah, que es, como hemos dicho, la región fronteriza en Egipto, donde ni siquiera han salido los civiles. Tel Aviv también ha señalado que en este caso se terminó con la vida de otro mando militar de alto rango de Hamás, al que se identificó como Imán Rantisi. Días antes, el ministro israelí Benjamín Netanyahu había informado que las tropas de su país iban a iniciar incursiones en Rafah. Estados Unidos salió al frente a decir que esta era una pésima idea, una de las peores que tuvo básicamente la administración en Israel, sobre todo tomando en cuenta lo que está sucediendo en esta parte del mundo, pero a Netanyahu no le importó. Pero lo peor no es eso, sino, como hemos comentado, que ya se están ejecutando los ataques y ni siquiera han salido los civiles. Claro, se supone que este pronunciamiento por parte de Benjamín Netanyahu era para buscar otra cosa, era para demostrarle a la comunidad internacional que hay presencia de Hamás en Rafah, pero en realidad la salida es mucho peor porque está demostrando que se están ejecutando ataques incluso sin algún plan para los refugiados, algo que, dicho sea de paso, le ha solicitado de manera firme y permanente la propia Corte Penal Internacional, la misma que ha determinado que todavía sigue el proceso en contra de Israel por el tema del genocidio, pero que en este momento obliga pues a la administración de Benjamín Netanyahu a que tome ciertas medidas para evitar que este escenario se siga ejecutando. Aparentemente, Netanyahu se ha saltado este tipo de solicitudes. Y sí, para algunos lo más llamativo de todo esto es esperar a la respuesta de los diferentes países y sobre todo de la comunidad internacional con respecto a estos nuevos ataques. Y claro, también habría que ver qué es lo que va a decir ahora Israel, porque la reacción va a ser por atacar en zona donde están civiles refugiados. Pero tranquilamente Israel puede decir que esta es una reacción porque se está atacando a Hamás. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, ha reconocido que necesitan aumentar la producción de armas del bloque militar para apoyar a Ucrania y evitar, como ellos dicen, potencialmente décadas de confrontación con Rusia. Y es que en momentos en que persisten las dudas sobre si Estados Unidos podrá mantener su respaldo militar y financiero, sobre todo a Kiev, el jefe de la Alianza Atlántica ha sugerido la posibilidad de un conflicto directo con Moscú, por lo que ha pedido pues reenfocar los esfuerzos occidentales en materia de defensa. Lo que ha comentado el propio Stoltenberg en una entrevista con la cadena alemana Welt es que deben prepararse para una confrontación que podría durar décadas. Y sí, está hablando de Rusia. Él mismo dice que tienen que reconstruir y ampliar más rápidamente la base industrial para aumentar las entregas tanto a Ucrania y poder rellenar los propios stocks.
es lo que terminó agregando. Él dice que esto significa que pasar de una producción lenta en tiempos de paz a una producción de alto ritmo en conflictos. Es decir, que para la Alianza Atlántica están en un conflicto. Según el jefe de la OTAN, no existe una amenaza militar inminente contra ningún aliado. Sin embargo, ha dicho que escuchan amenazas regulares del Kremlin contra los países de la OTAN, a pesar de que recientemente el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país busca una salida negociada a la crisis ucraniana que ya va por su segundo año. Y recordemos además que está hablando precisamente Jens Stoltenberg, el mismo que está siendo propuesto para que, participe pues en el Premio Nobel de la Paz y tal vez, ¿por qué no ganarlo? Sí, esta misma persona es la que está diciendo que se tienen que armar hasta los dientes en una guerra que va a durar décadas y que va a ser contra Rusia. El propio Stoltenberg ha dicho que la OTAN no busca la guerra con Rusia, pero deben prepararse para décadas de confrontación. Rusia, también es cierto, ha advertido en varias ocasiones que va a responder firmemente ante cualquier agresión proveniente de la OTAN, organismo al que acusa de expandirse gradualmente hacia el este de Europa, poniendo en peligro su propia seguridad nacional. Ahora, Rusia ha dicho que no dejará sin respuesta el aumento de la acumulación militar de la OTAN cerca de sus fronteras y tomará medidas defensivas adecuadas para hacer frente a las amenazas de su seguridad nacional. Esto lo ha asegurado María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático. Lo único que demuestra esto es que la propia administración dentro de la Alianza Atlántica se prepara para lo peor, pero con nombres y apellidos. Se prepara para lo peor contra Rusia. Y también esto sobre todo llama la atención porque en las últimas reuniones de la Alianza Atlántica, en el último pronunciamiento conjunto que tuvieron, todos los miembros de la OTAN habían llegado a una conclusión, que el rival a vencer ya no era Rusia, sino China, pero aparentemente ahora de nuevo vuelve a ser Rusia. Se supone que la administración rusa ha tenido cuantiosas pérdidas, esto es lo que dice el propio Joe Biden, pero aparentemente para la Alianza Atlántica esas cuantiosas pérdidas no son suficientes y todos los países que son del bloque de la Alianza Atlántica tienen que armarse hasta los dientes. Ahora, a esto también se pone la cereza del pastel, y es que diferentes países miembros de la Alianza Atlántica han empezado a criticar precisamente el apoyo que se le está enviando a Ucrania, cuando ni siquiera pueden mantener sus propias defensas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.